Por todo, Señor, por todo lo que has dado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos das día a día, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, Señor, que hemos escogido, Señor, para venir a congregarnos, Señor, como un cuerpo, Señor, como una iglesia, Señor, y rendirnos a ti y poder, Señor, a recibir ese alimento que tú día a día, Señor, nos das, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. En esta noche, Padre, atamos, Señor, todo hombre fuerte que opera, Señor, y que quiere intervenir, Señor. Padre Santo, lo atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, y declaramos, Señor bendito, que tu Espíritu nos activa en este momento, Señor, que se activa el Espíritu de revelación en nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, para recibir la palabra, Señor, fresca, revelada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, mi esposito en este día no pudo estar con nosotros, está haciendo algo que tiene pendiente, entonces les manda muchos saludos, que los quiere mucho. Amén. Pero aquí está el Espíritu Santo, que es el más importante, ¿cierto? Desde que Él no nos falte, puede estar quien sea, pero que Él no nos falte, amén. Bendito es su nombre. Bueno, vamos a ir a la palabra. El Señor me regaló una palabra preciosa esta mañana. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y este mensaje yo lo he titulado como palabras que edifican o estancan. Efesios 4, vamos a leer desde el 25 al 32. Dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bueno, vamos a ir entendiendo esta palabra, ¿cierto? Y llevándola a nuestra vida. Vamos a ir por pasos. Y lo que quiero de pronto que ustedes en esta noche quede plasmado en su espíritu es lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y la palabra aquí nos está dando pautas para poder cada día ser mejor, amén. Primero que todo, me voy a centrar en la familia como tal. ¿Sí? Me voy a centrar en lo que de pronto puede suceder en una familia, en nuestra vida cotidiana, amén. Y algo que de pronto se está perdiendo en nuestra familia, en nosotros, es la falta de comunicación.
no sabemos comunicarnos. Y a veces sucede lo que dice aquí la palabra, ¿cierto? Todos hablamos, todos gritamos, no nos entendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos comunicarnos. Y en muchas familias pasa eso. E inclusive en muchas iglesias sucede eso. Pero gloria a Dios que en esta no sucede eso. Somos los mejores. ¿Amén? Amén. Bendito sea Dios. La comunicación es la base fundamental que establece vínculos. Cuando usted y yo nos sabemos comunicar, vamos a establecer un buen vínculo, ¿sí? Las personas se van a agradar de escucharnos, de hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos sabemos comunicar, ¿cierto? Pero en algunas personas sucede que no se saben comunicar. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando hablan, gritan. O cuando hablan muy grotescamente. Entonces, como que uno le huye a esa clase de personas, ¿cierto? Y sucede también en nuestras casas. A veces el papá habla muy duro o por todo regaña. O lo contrario, la mamá. O los hijos. Y eso se vive en las familias, mis hermanos. Uno lo vivió. Y aún a veces por ahí, de vez en cuando, vive eso, ¿cierto? El que diga que no es, yo creo que es un mentiroso. Pero lo bueno es que estamos en ese proceso. Pero lo excelente y lo mejor sería que nosotros lográramos entender de una vez por todas que debemos desarraigar de nuestra vida lo que dice la palabra aquí en Efesios 4. ¿Sí? Y vamos, aquí dice, desechando la mentira, en el capítulo 25. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. A veces, hermanos, uno ve que hay muchas personas que siempre tienen que decir una mentira para poder como ser creíbles, ¿cierto? Para poder quedar bien. Pero el Señor aquí nos está diciendo, desechen la mentira, siempre hablemos verdad. Cuando uno habla verdad, esa verdad en muchos casos lo puede perjudicar a uno, ¿cierto? Pero gana uno mucho para con Dios. Aunque la verdad me perjudique, siempre debemos de hablar. Aunque la verdad nos perjudique, siempre debemos andar con la verdad. Jesucristo nos dio ese ejemplo. Él siempre habló verdad. Dice Él en su palabra que la palabra de Él es verdad. Amén. Y seguimos aquí, dice, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, nosotros cuando llegamos a Cristo empezamos a ser el cuerpo de Él. Y nos necesitamos, ¿cierto? Nos necesitamos como miembros, nos necesitamos. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos podemos fortalecer. Entre nosotros nos podemos hacer tantas cosas que de pronto uno solo no puede hacer, sino que siempre va a necesitar o vamos a necesitar de otros para que haya mejores respuestas, para que lo que hagamos lo hagamos mejor. Amén. Dice aquí, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, ¿qué quiere decir? Nos da ira. La palabra dice, airaos. Quiere decir que en cualquier momento nosotros nos vamos a irar. Jesucristo también le dio ira. ¿Sí? Pero la ira de Él es, o sea, Él dice en su palabra, tardo para la ira. Tardo para la ira, o sea que no es así como a veces somos nosotros, que explotamos de una, ¿cierto? El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero Él quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Él, que seamos tardos para irarnos. Cuando de pronto a usted las cosas le salen mal, no le funcionan, quizá tiene alguna situación difícil con tu esposa, con tu esposo, en el trabajo, inclusive en la iglesia. Entonces dice, airaos, pero no pequéis.
No le dé lugar a esa ira le haga pecar, a que usted explote, sino más bien el Señor lo que nos quiere decir es que nos controlemos. Cuando dice, pero no pequéis, quiere decir que no vayamos a darle rienda suelta a la ira, porque vamos a pecar. Quizás vamos a ofender, quizás muchos en la ira pueden hasta matar a otro. ¿Cuántos casos no hemos visto? Que hay personas que se airan demasiado, que pierden el control y hacen cosas tremendas. Resultan enemistades por causa de una ira, por causa de esa ira que no se sometió. No se tuvo el dominio propio. Por eso el Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero mis amados, todos los días nos toca pedirle al Señor y tomar de ese amor, de ese poder y de ese dominio propio para poder que esta carnecita esté controlada, porque si no, no la vamos a poder controlar. La carne siempre quiere salirse, quiere hacer su voluntad. Seguimos aquí en el 27. Ni deis lugar al diablo. Cuando uno le da lugar al diablo es cuando tuvo una consecuencia la ira. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Vemos, mis hermanos, que muchos viven quitándole a otro. Muchos viven, no quieren trabajar, pero sí quieren tener lo de otros, ¿sí? Por eso, o por no trabajar, por eso es que vemos tantos por ahí en la calle que toman lo ajeno, ¿sí? Por eso dice el Señor aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿A cuántos les gusta compartir lo que ustedes tienen con los demás? ¿Cuántos a veces a su casa no llega alguien o le llama un familiar o quizá una amiga y le dice, amiga, no tengo que darle a mis hijos, no tengo que comer hoy? Y cierto que a uno como que el corazón se conmueve uno y dice, no, como sea, uno quiere solucionarle también para que haya alimento en la casa de esa persona o de esa familia. Mire que esto es Dios que nos lo enseña, ¿sí? Dice, trabaje para que tenga que compartir con los demás. O sea que el Señor nos manda a todos a trabajar. Algunos trabajamos en la obra de Él, otros en lo secular. Pero de una u otra manera estamos trabajando, ¿cierto? Y quizás algunos por mucho o por poco, pero están obedeciendo al Señor, o estamos obedeciendo al Señor, amén. Ninguna palabra, el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, mis hermanos, qué tremendo. A mí me incomoda muchísimo una persona que sea negativa para hablar, o que por cada cosa tenga que decir una grosería, maldecir, porque maldecir es hablar mal. ¿Usted no le ha pasado nomás con su familia que es inconversa? Que en las universidades es típico escuchar uno las personas maldicientes. Por todo primero dicen una palabra grotesca y ahí sí el resto. Son más las palabras de maldición que dicen que lo bueno. Y por eso el Señor nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, cuando uno sabe hablar, o cuando uno habla con dulzura, cuando uno habla cosas que edifiquen, uno quiere escuchar, uno quiere estar ahí en esa charla, ¿cierto? Y no en las charlas, no, terribles. A veces, en mucho tiempo atrás, cuando
teníamos como unos 6 años en el ministerio y a veces nosotros íbamos a pasar, digamos, 2 días, una semana en mi casa y pues mis hermanos ninguno es convertido. Y eso, tenían un grupito de amigos y se lo llevaban esa rosca y esa rumba, fiesta, música toda y esa boca terrible. La verdad era muy incómodo para nosotros estar ahí, ¿sí? Nosotros nos aislábamos y era un grupito muy pequeño el de nosotros y el de ellos era un grupo grandísimo y mientras ellos estaban hablando palabras de mal gusto, chistes horribles, nosotros estábamos orando y atando esa boca, ¿sí? Porque en vez de usted estar de pronto renegando y diciendo, ay, pero es que ellos no, usted ore y empiece a atar esas lenguas pecaminosas. El Señor habla que, Él dice en su palabra que por una misma fuente no pueden salir 2 clases de agua. O es dulce o es salada, pero 2 clases de agua no. Pero vemos a muchos cristianos que tienen esos 2 lenguajes, que aún maldicen, que aún se les sale. Yo he tenido que escuchar muchas personas que pues no son simpatizantes, yo no diría que cristianos, simpatizantes, que se les sale delante de uno y ya cuando ya uno se hace hasta el loco, pero después de que termina de hablar uno les dice. Por lo menos al comienzo yo no les decía nada, pero ahora el Señor me ha dado autoridad para poder reprender las tinieblas, para poder atar, ¿cierto? Porque al comienzo uno es lleno de temores. Uno dice, ay, pero no, ¿qué tal se ponga bravo? No, usted haga lo que Dios le dice y Dios lo respalda. Dios respalda su palabra, dice el Señor. Y nos respalda a nosotros por obedecerle, amén. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire, mis hermanos, tremendo. Tremendo, tremendo. Cuando usted entra en esa escena de pecado o como a participar, ahí está Satanás, ¿sí? Y él empieza a dañar muchas cosas que usted quizá tenga buenas. Y lo primero que él empieza a dañar es la comunicación, la buena comunicación en usted, en sus vidas. Para que usted empiece que conforme escucha, así mismo hable. Por eso usted debe tener mucho cuidado con quién se junta. Mis hermanos, no es que uno haga sesión de personas, no, pero uno hay que ser, en Cristo, uno hay que aprender a ser muy selectivo, seleccionar. No quiero decir que que deje de hablarle a las personas, no. Usted puede seguir tratando a las personas. Usted puede seguir hablando gracias, hermano, a esa familiar o ese familiar que de pronto quiere. Pero ya usted en Cristo no se puede igualar al lenguaje de ellos ni a lo que hacen ellos. Dice la palabra del Señor que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos participar en lo que el mundo hace. En esas charlitas, en esas risitas, que un chiste, no. Nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundante, amén. Otra cosa que el enemigo quiere desestabilizar o acabar es la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la familia, que usted no esté unido a su esposa ni a su esposo. Y eso sí vemos por montones, cómo las familias se están desintegrando. ¿Por qué? Porque como eso es
una promesa del Señor que si nos ponemos de acuerdo, quiere decir que si nos unimos, 2 o 3. Y la palabra dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Usted para todo, mi hermano y mi hermana, tiene que ponerse de acuerdo con su esposo, con su esposa. Usted ya no tiene que andar por ahí como rueda suelta. Cuando usted formó un hogar, ya tiene que saber que tiene que contar con esa persona, ¿sí? Tiene que apoyar a esa persona, tiene que decirle sus cosas, tiene que contarle cuando llega del trabajo, tiene que decirle cómo le fue, tiene que haber una buena comunicación y relación. Cuando estábamos en el mundo nosotros no dejábamos ni llegar al marido cuando ya le estábamos peleando, ¿cierto? Lo recibíamos pero con una tremenda cara, pero ahora en Cristo somos muy diferentes, porque el Señor nos ha enseñado y hemos recibido su palabra, que esa palabra ha hecho un efecto en nuestro espíritu y ha permitido que vayamos cambiando muchas cosas, amén. Bueno, lo que yo les aconsejaría a ustedes cuando llegan a los pies de Cristo, caminando en la vida cristiana, es que empiecen a cambiar su lenguaje, su cultura. La cultura del mundo tiene que desarraigarse en nosotros para que la cultura del reino empiece a habitar en nosotros, amén. Y ustedes dirán, ¿y cómo así, pastora? ¿Y cuál es la cultura del reino? ¿Sabe cuál es la cultura del reino? Su palabra. Esta es la cultura del reino. La palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Amén. ¿Cómo habla hoy día usted? ¿Cómo está hablando usted como cristiano? ¿Sí está hablando palabras que edifiquen y no que destruyan? ¿O todavía se le salen palabras así que atan, que estancan, que maldicen? Porque a veces, déjeme decirle que eso es lo más fuerte para sacar a uno de su estilo, de su manera de expresarse. De pronto, todo eso que durante muchos años uno hizo, de esa manera de hablar toda sin sentido, diría yo, eso es difícil de desarraigarlo, pero no imposible. Siempre y cuando uno someta la voluntad, siempre y cuando uno le obedezca a Dios, todo se puede y se logra rápido. Ya depende de cada uno de nosotros. Amén. A veces nosotros, cuando hablamos, como que queremos acomodar, como para quedar bien delante de la gente, algo, ahí ya estamos mintiendo. ¿Sí? Por decir algo, no puedo, voy a poner un ejemplo, sí, que de pronto, para traerlo aquí, de pronto que mi esposo se tuvo que ir, pero yo quiero que él no quede mal, de pronto no les avisó a ustedes, ¿sí? Entonces yo digo, no, pero yo quiero hacerlo quedar bien a él, entonces yo voy a decir que él les dejó dicho esto y esto y esto, ¿sí? Algo que él no dijo, pero que yo por hacerlo quedar bien ante ustedes estoy mintiendo. Esas son las fulanas mentiras piadosas que llama la gente. Ay, pero es que es una mentirita piadosa. ¿Sí? Estamos mintiendo. No haga eso más. A veces exageramos también las cosas y la exageración conlleva a la mentira. Porque exagerar algo es decir algo que no es, eso es exagerar. Ponerle algo de más, eso es exagerar, estamos mintiendo. La malicia es otra cosa que a veces se ve en muchos cristianos. Imagínense si se ven los cristianos, cuánto más en la gente de afuera.
Usted tiene que sacar la malicia, de eso que como que, ¿cierto? Tiene que sacar la malicia de su corazón. El chisme, cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca, ¿cierto? Ninguna palabra corrompida. O sea, el chisme es algo corrompido, algo corrupto que no debe estar en uno. ¿Sí? Sáquelo. Tenemos que empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a hablar, que nos enseñe a expresar lo que queremos expresar de una manera correcta, de una manera que al oído la escuchemos bien, ¿cierto? A mí me ha tocado corregir muchas cosas. Me ha tocado corregir de pronto mucho vocabulario. Digamos, a veces, por lo general nosotros los llaneros somos como muy escuetos para hablar, ¿cierto? O sea, la cultura del llano es tan diferente a la cultura de pronto de Bogotá o de otro lugar, ¿cierto? Y a nosotros se nos hace muy común o muy bueno hablar uno así como, ¿cómo se llama eso? Sí, muy normalito, ¿cierto? Pero dentro de ese lenguaje normal que a nosotros nos parece común, chévere, ¿cierto? Hay que corregir muchas cosas, hay que hacerle ciertas correcciones. A veces nosotros nos las damos de muy estirados, muy esto, y empezamos a tutear y no sabemos. O estamos tuteando y de repente resultamos hablando normal. ¿Y ustedes sabían que tutear no es agradable? No deberíamos hacerlo. Porque yo digo que el tutear se debe utilizar entre personas, digamos entre esposos, entre personas que se conozcan demasiado, entre personas que tengan de pronto una relación muy bonita. Pero por ejemplo, de pronto yo conozco a alguien y empiezo a tutearle de una vez. Eso es como falta de respeto, ¿cierto? Porque quiere decir que tengo como mucha confianza con la persona. Entonces mire las cosas que nos toca ir nosotros cambiando. De pronto a veces ni hablamos porque metemos la pata de pronto, ¿cierto? De pronto no nos atrevemos a hablar en público y no hemos vencido esos temores. Porque decimos, no, pero qué tal que yo diga por ahí cosas que, se me salga una palabra de esas todas como ordinarias, y qué vergüenza, ¿sí? Entonces miren mis hermanos, todos llegamos llenos de cosas a Cristo, pero ¿sabe qué es lo bueno? Que tenemos mucha oportunidad en el Señor para poder ir cambiando. Cada día el Señor por medio de su palabra nos enseña y pone a siervos y siervas también para que nos enseñen y nos edifiquen. Por eso es muy bueno que nosotros nos edifiquemos. Por eso dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Es mejor quedarse callado uno? Si uno no sabe ni qué decir, es mejor quédese callado. Es mejor haga un gesto de gratitud, pero si no va a ser para edificar, mejor quédese callado. O quedémonos calladas, porque nosotras las mujeres hablamos como más que los hombres, ¿cierto? Y seguimos aquí, en el 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero también muchas veces nosotros cuando digo que hemos sido redimidos, en el mismo momento que nosotros venimos a los pies de Cristo y nos arrepentimos de corazón y empezamos a dejar que el Señor, que el Espíritu Santo habite en nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Porque por una mala actitud o acción nuestra podemos contristar al Espíritu Santo. O sea, ¿qué es contristar? Entristecerlo, ¿cierto?
podemos sacarlo, apartarlo de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de vivir, de hablar y de actuar. Seguimos acá, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahí nos la dijo toda seguidita, ¿cierto? ¿Por qué será que nos enfatiza mucho? Quítense, quítense. A veces a uno le dicen, pastor, oren por mí para que se me vaya la ira, porque es que soy muy airada o muy airado. Eso no es así, oro y ya, no. Nosotros mismos voluntariamente tenemos que sacar, renunciar, someter nuestra voluntad a Cristo. Nos cuesta quitarnos algo que está tan arraigado en nosotros, pero si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude y al Espíritu Santo que nos ayude, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amén. La amargura es como un volcán que se come la lava. Así es la amargura, que en lugar de expulsarla, se la come. ¿Sabe por qué? Porque la amargura va quedando ahí, usted le sigue echando, cuando se da cuenta tiene una raíz tan grande que es duro. Por eso la amargura, toca orar mucho, de pronto las personas que son amargadas, que no les gusta nada, que son negativas para todo, son personas amargadas. Ojo, porque la amargura contamina. Hebreos dice que la amargura, contamina a muchos. Tenemos que tener cuidado con esas personas amargadas. Porque, qué fastidio, ¿cierto? Que llegue una persona y a todo momento como que hablando negativamente y eso, y uno como que no, ya no quiere escuchar a esa persona. Y a veces uno por seguirle el jueguito, porque es la amiguita, porque esto resulta que uno puede resultar afectado, contaminado, porque la amargura contamina. La amargura también se puede comparar con un alimento que usted de pronto está preparando, ¿cierto? Y ya lo tiene todo listo, de pronto vamos a suponer un sancocho, le echó su pollito, todo, y ya lo tiene listo y de repente va y le añadió, digámosle, azúcar. A nosotros nos pasó algo así, parecido. En mi casa de mis papás, estaba mi mamá haciendo una sopa de arroz con leche, y llegó mi papá un poquito como entonado y traía hueso. Llegó del pueblo con hueso y eso, y cogió un hueso, ni siquiera le dijo a mi mamá, dijo quiero comerme una sopa bien rica, con buena sustancia, cogió el hueso y ¡pum!, se lo echó allá, se tiró todo. Así es la amargura, contamina todo. Contamina algo que está bueno, lo contamina. ¿Se da cuenta que la amargura hace mucho daño? Bueno, ahora eso en cuanto a las palabras negativas, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Muchas personas que gritan demasiado, no hablan sino gritan. Hay familias que, yo tengo por ahí unos vecinitos que es una gritería, los niños gritan, la mamá le grita a los hijos, la abuela, no, el marido cuando llega por ahí así como medio, eso se frena, grita, uno parece, a todo momento pareciera que estuvieran peleando. Y es que así hablan. Imagínense, tremendo. Tras de que los llaneros hablamos como un poquito como golpeadito y duro, imagínense peleando, terrible. Bueno, ahora las palabras que edifican. Sea sincero en todo lo que habla. Inyéctele la medicina de la sinceridad a todo lo que usted habla.
Cuando usted es sincero con su esposa o sincera con su esposo, siempre va a ser un matrimonio feliz. Siempre. Uno no tiene por qué ya guardar secretos entre esposos. Yo, todo lo que me sucede, se lo trato de decir a mi esposo. Hay cosas también que se deben decir en el momento preciso, ¿no? Porque a veces la persona no está preparada. Hay cosas de pronto que le suceden a uno. Bueno, una vez a mí, alguien ya no está acá. Eso me sucedió al comienzo. Alguien que de pronto estaba enamorado de mí, venía a la iglesia, era por mí, porque vivía enamorado de mí. Y yo lo sabía porque esa persona era cliente, cuando yo tenía la peluquería, era cliente mío. Y yo lo peluqueaba, yo le arreglaba las uñas, y era un señor, tenía a su esposa y todo. Y pues como pues uno tiene que tener una buena atención al cliente, amabilidad. Seguro él se enamoró porque yo a toda mi clientela la atendía bien. Y venía a la iglesia y eso, sí. Pero, o sea, yo hasta que un día no se aguantó más. Y me expresó el amor que sentía por mí, la traga que sentía por mí. Y era un señor maduro, ¿sí? Y yo, en ese entonces, yo se me dio, pues, yo como para que mi esposo me ayudara en eso, yo se lo dije a él: amor, mire que pasa esto y esto y esto y esto y esto. Y pues mi esposo lo llamó y le dijo las cosas. Me imagino que mi esposo se las dijo bien, ¿cierto? Pero ¿a qué voy? A veces cuando uno no es el tiempo de ser sincero y habla, puede hacer daño. ¿Me explico? ¿Me entienden? Por decir, ustedes tienen una esposa o un esposo que es medio así, medio cristancho, ¿sí? Y a usted le sucede algo, digamos ustedes las que tienen esposo que como que no viene a la iglesia, y a usted le sucede algo, digamos, con un hermano de la iglesia, bueno, y ustedes van y le dicen al esposo, por no guardarle secretos a su esposo, por ser sincera y eso, usted le dice, se ganó un problema. Se le levanta a su esposo o se le levanta a su esposa. Ya le va a impedir de pronto que venga a la iglesia, ¿cierto? Entonces, hay verdades, o sea, algo sincero es una verdad, que hay un momento para decirlas. ¿Me entienden? Bueno, seguimos. Mire, la sinceridad es como cuando uno lanza una flecha con miel en la punta. Que usted se siente agradable, o sea, que cuando usted hable, ese corazón o esa persona esté preparada, que la reciba como esa que llegó y le causó un poquito de dolor, pero que ya sintió como usted una frescura, se sintió bien porque su esposa, su hermano, su papá, bueno, su amigo, le confesó algo. Usted como que tenía dudas y cuando esa persona le fue sincera, usted sintió una tranquilidad, ¿cierto? Así es la sinceridad. Vamos ahora al libro de Proverbios 10. Proverbios 10, el versículo 11. Proverbios 10, 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida es la boca del justo. Usted cuando es justo sabe hablar, o sea, sus palabras son suaves, dulces, agradables al oído, porque hay justicia en lo que usted dice. Pero dice, violencia cubrirá la boca de los impíos. La gente impía es hiriente al hablar. Debemos saber hablar, no gritar, no hablar
todos al mismo tiempo, sino al contrario, poner dulzura en nuestros labios. La palabra dice que la blanda respuesta calma la ira o aplaca la ira. Cuando una persona esté airada, usted no se ponga a reclamarle o a hablarle porque puede salir ofendido. Más bien, si tiene una palabra blanda, espere el momento y le habla, ¿sí? Porque imagínese donde usted se ponga a hablarle a esa persona airada, va a salir mal usted, porque esa persona quizá la puede dañar. Y lo otro que el Señor nos exige es perdón. Perdón. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, mis hermanos. El perdón es como la medicina para nosotros. Y el Señor nos manda a perdonar a todos nosotros, a que perdonamos, a que perdonemos. A veces nosotros pedimos perdón, pero tenemos muchas excusas para ese perdón. Voy a explicarles. Fallamos de X o Y manera. Digamos, fallamos, algo que se vive mucho, digamos, infidelidad, ¿cierto? Le falló el esposo a la esposa o le falló la esposa al esposo. Y entonces tiene la necesidad de pedirle perdón, ya están bien en el Señor, resulta que ustedes ya han tenido el proceso de sanidad y ya le falta ese paso que es del perdón. Entonces usted le dice, amor, perdóneme porque un cierto día, es un ejemplo, ¿no? Yo me dejé coquetear por alguien y caí, te fallé, ¿sí? Entonces anteponemos un pero es porque tal, o sea, tenemos una excusa para el perdón. Siempre anteponemos algo, ¿cierto? Yo te fallé porque esto, pero era que esto, ¿sí? Entonces, el Señor nos manda a pedir perdón sin tener excusas. Te fallé porque esto. Y a veces al pedir perdón resultamos a veces peleando. Porque al poner excusas, entonces ¿qué provocamos en la otra persona? Que la otra persona pues sienta como un escozor, se sienta mal y nos dé una respuesta quizás negativa. Entonces, en lugar de recibir el perdón, la reconciliación, ¿sabe qué hacemos? La embarramos por poner excusas. No, cuando usted vaya a pedir perdón, sea explícito. Te fallé en esto, perdóneme porque te ofendí, tan, sin poner excusas. Directo al grano. Directo, sea sincero, sea sincera. Y eso es algo que lo tenemos que hacer, mis amados. Tenemos que nosotros pedir perdón todos los días. Porque quizá todos los días algo de ofensa salió de nosotros para una persona. Y más si nosotros con nuestra familia, esposos e hijos. Tenemos que pedir perdón. Eso ténganlo ustedes como un arma de poder, el perdón. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que antes de que se oculte el sol, usted tiene que irse a la cama ya sin esa carga. Si ofendió, pida perdón. Pida perdón porque no hay sea que esa noche llegue la fea esa, la oscura, o sea, la muerte lo sorprenda y usted cómo queda. ¿Será que se va bien con el Señor? Entonces, viva cada día como si fuera el último, amén. Cada día como si fuera el último. Colosenses 3:13, vamos a Colosenses 3:13 y dejamos ahí.
Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo, hermanos? Dice, de la manera como Cristo nos perdonó. ¿Sabe cómo nos perdonó Cristo? Llevando todos nuestros pecados a la cruz. Se hizo pecado por nosotros. Y por amor. Yo creo que ninguno en la tierra, ningún ser humano nunca podrá hacer lo que Jesús hizo por la humanidad. Nos perdonó, nos amó, nos sigue amando. Grábese en este, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Pero ¿qué pasa hoy día? No soporto ya más, esa vieja, ese hombre ya no lo soporto más. Es lo que sale de la boca de muchos. Muchas mujeres pelean sin ninguna razón. Hombres también que pelean Los hijos hoy día viven aburridos en la casa porque les toca hacer algo en la casa. Ay, no, el día que yo trabaje me largo de esta casa y hago mi vida, porque piensan que en otro lado no les toca hacer nada, más duro les va a tocar. En casa tienen comodidad, fuera de casa van a incomodar. Pero muchos hijos hoy día están desesperados por salir de la casa y después quieren volver, como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque no se soporta. No nos soportamos muchas veces, mis hermanos. Pero Dios dice que nuestra fortaleza es Él. Pidamos fortaleza para poder soportarnos, para poder entender. Dice aquí, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces este ejercicio nosotros a diario casi lo hacemos con nuestros hijos, ¿cierto? Los hijos, todos los hijos así pequeños pelean más, por todo se ofenden a veces. ¿Y sabe qué le toca a uno? Cogerlos, enseñarles. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir edificándose en la palabra y en las buenas y sanas costumbres, mis hermanos. Ahí está el papel de nosotros como padres, la corrección, la enseñanza, la edificación a nuestros hijos. Porque si dejamos que esos hijos que están pequeños sigan creciendo así, imagínense qué esperamos de los jóvenes. ¿Qué esperamos cuando ellos sean jóvenes? Hijos jóvenes maltratadores, jóvenes que van a rechazar a todo, a cualquiera. Jóvenes que no soportan nada. ¿Por qué? Porque cuando cometieron el error, cuando hicieron esa pataleta delante de nosotros, no los corregimos, entonces ellos van a seguir así torciditos. Pero eso es muy importante el papel de nosotros como padres. ¿Usted cree que el Señor nos puso a nosotros, nos dio hijos porque sí? Dice, herencia de Jehová son los hijos. Y en otra parte de la Biblia dice que ellos son los tesoros. Nuestros hijos son tesoros, son la herencia de Jehová para nosotros. Imagínese usted, ¿cuida la herencia? ¿Cuida un tesoro? ¿Cierto que sí? Si a usted le entregan un tesoro, usted lo cuida, ¿cierto? Que nadie se lo vaya a quitar, que nadie, mejor dicho, se lo toque. Así nos toca cuidar nuestros hijos, en todo. Por eso vemos familias muy disfuncionales. Los hijos le hablan golpeado a la mamá, al papá. Eso lo vive a veces uno. Eso que uno los edifica. Y a veces los chinos le tratan de subir. ¿Sabe por qué? Porque aunque en la casa se les enseña y se les edifique, en el colegio lo que escuchan es otra cosa. Por eso es fundamental lo que nosotros construyamos en la casa.
que no logre eso tan fuerte que hay en el mundo, contaminar a nuestros hijos. Y eso es una tarea diaria, mis hermanos, diaria en nuestra casa. Yo ya eduqué a mis hijas, ya mis hijas salieron, pero me quedaron mis nietos. Mientras ellos estén conmigo, yo quiero edificarlos, enseñarles el temor a Jehová, a Dios. Si usted no está haciendo lo que Dios le manda hacer, tiene que darle cuentas a Dios por eso. Si ya sus hijos son grandes y usted cometió los miles de errores, aún está tiempo de corregir muchas cosas. Aún está tiempo de pedir perdón. Si Dios no nos ha llamado a su presencia, es porque todavía falta muchas cosas que arreglar en nosotros. Y nos está dando la oportunidad, mis hermanos. Mire, estos tiempos deben ser tiempos de restauración de nuestra familia. Y qué día hablaba con el liderazgo y les puse a ver una película a los que vinieron, no sé quiénes vinieron ese día. Freddy, 3 hay aquí. Se llama, si ustedes la pueden ver, yo les voy a dar el link para que las vean, o se los voy a enviar para que ustedes la vean en familia. Es muy importante, muy bonita. De hecho, es un trabajo que tenemos que hacer con la iglesia. Si tan solo pudiera imaginar. Es hermosa, mis hermanos. Provoca, arregla algo en su vida, en su casa, en su familia. Usted, a través de eso el Señor le habla, a través de esa película le habla. Es una película con mucha enseñanza, los actores ahí representan el temor de Dios, ¿cierto? Entonces se la aconsejo, si tan solo pudiera imaginar, la encuentran por Cuevana 2. Entran usted a Google y escriben Cuevana 2 y escriben el nombre de la película, si tan solo pudiera imaginar, y ahí sale. Y se meten ahí y la ven. Dura casi como 2 horas. ¿Por qué les digo esto? Ya que me acordé. ¿Sabe por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con las familias. Si no restauramos nuestra casa, ¿cómo vamos a restaurar la iglesia de Cristo? Si no trabajamos nosotros en nuestra casa, ¿cómo vamos a restaurar el cuerpo de Cristo? O sea, que nosotros no solamente vengamos acá a sentarnos y a escuchar al pastor o a escuchar de vez en cuando la pastora y nos conformamos con eso y seguimos en las mismas, con los hogares patas arriba, con la comunicación quebrada, con la manera de hablar terrible, los padres peleando con los hijos con los padres, en fin, muchas situaciones. Todo eso tenemos que arreglar en nuestra casa, porque tenemos que dar fruto, mis hermanos. Tenemos que dar fruto. Yo un día entendí que si yo venía a hablarles a ustedes algo aquí, yo tenía que primero haberlo vivido y haber sido testimonio. Si yo no he vivido nada, ¿qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy cómo los voy a edificar? Si ni siquiera, hay muchos que predican muy bonito, hay muchos predicadores por internet, pero vienen unas vidas terribles. Vamos a empezar a edificar las familias, porque el objetivo, y el Señor, el objetivo de Él, al dejarnos su palabra, fue la familia. Él pensó en la familia, por eso creó al hombre y a la mujer. Y siempre el Señor, de Génesis a Apocalipsis, siempre nos ha hablado de tener una vida en santidad. Pero ¿sabe qué hizo el enemigo? Distorsionó todo el plan de Dios en nosotros. Dañó, quebró la comunicación. E hizo dudar al primer hombre y a la primera mujer. Con que Dios te dijo, le dijo a Eva. O sea, empezó a meterle la duda. Con que Dios te dijo, ¿quién? Si usted puede ser
Y empezó, y así a veces nosotros nos comportamos. ¿Sabe qué? Tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Eso es lo que tenemos que desarraigar. De nuestra casa, nosotros, nuestros hijos. Usted tiene que trabajar en su casa, mis hermanos. Aquí venimos a adquirir un poco de conocimiento, pero el trabajo mayor lo tenemos que hacer nosotros en nuestra familia, con nuestros hijos, como esposos. Cuando ustedes entiendan eso, mire, sus vidas van a cambiar, se lo digo yo. Sus vidas van a cambiar. El Señor se va a glorificar tremendamente en sus vidas. Cada vez que haya una situación difícil, por eso el Señor dice, quítense de vosotros, quítense. Eso no se los voy a quitar yo, dice el Señor. Ahí lo dice, quítense ustedes eso. Porque es que el Señor respeta nuestras decisiones. Pero más sin embargo, Él con la palabra nos está recordando, quítense, quítense. No seáis como el caballo, como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro. ¿Sabe qué hace el cabestro, ese freno, eso que le colocan en la boca al pobre caballito? Lo detiene. ¿Por qué? El caballo puede ser el caballo más brioso, más bravo, más brincón, lo que sea, pero cuando uno le jala las riendas y eso, tiene que parar, porque será tanto la incomodidad, el dolor que causa en su boca, que le toca parar. Mire los ejemplos que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque nos ama. Imagine qué tal usáramos esos ejemplos en nosotros, que usted tuviera que coger un hijo y sujetarlo así cada vez que jálelo para que se aquiete. Por eso el Señor dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy yo? Tenemos que restaurar nuestras familias, tenemos que levantar nuestra familia, que nosotros cuando vengamos, si nos decimos ser hijos de Dios, entonces vivamos como hijos de Dios, en amor, que veamos el amor entre nosotros como esposos. A veces el esposo llega primero, después llega la esposa. Uno se sienta a veces en un lado, el otro se sienta en otro. Uno se da cuenta de muchas cosas, mis hermanos. Qué bonito ver así como ustedes, mis hermanos, ahí uniditos, los dos, que se ríen, que se cogen de la mano, que ustedes se miran a los ojos y se les ve que se aman, aunque uno lleve mucho tiempo. Qué bonito que nuestros hijos vean eso. Nosotros, yo sé que todos cometimos errores tremendos con nuestros hijos. Y esta mañana les compartía en el devocional que ya lo hecho está. Ya lo que se hizo. Ya no se puede retroceder, mis hermanos. Toca es avanzar, pero avanzar bien y tratar de sanar. Pero ¿sabe qué? Que cuando uno valora a la familia cuando no la tiene al lado. Uno empieza a valorar a los hijos cuando los hijos se van de casa. Uno quisiera hacer muchas cosas cuando ya no están. Haga lo que tenga que hacer cuando en vida. En vida. Pero esperamos que sucedan las cosas o que ya no que pronto que tengamos que recurrir, mejor dicho, hagamos las cosas en vida. Muchas personas, muchos esposos, muchos hijos están esperando una palabra de amor de parte de ustedes. Cambie su manera de vivir en su casa. Cambie su vocabulario. Yo le doy la gloria y la honra al Señor porque yo logré muchas cosas. Me propuse y las logré. A veces dicen, pero es que yo no puedo, pero es que no, es que yo soy así. No, uno sí puede porque Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno sí puede lograr muchas cosas. Uno sí puede cambiar muchas cosas. Yo no acepto un no. Un no en la parte de que no se puede hacer.
¿me entiende? Todo lo podemos en Cristo, si nos aferramos a Él. Entonces, trabajemos en nuestra familia, mis hermanos. ¿Sabe que a veces cuando no están los hijos de uno, uno a veces hace, digamos, un almuerzo especial y uno desearía que esos hijos estuvieran compartiendo con uno? ¿Y por qué no lo, o sí, nosotros lo hemos hecho mucho y lo hicimos durante el tiempo que estuvieron nuestras hijas, pero a veces uno, digamos, anhela esos momentos de volver a compartir con sus hijos. Disfrute a su esposa, hermano. Disfrute a su esposo, hermana. Quizá a veces no llevamos tiempo sin consentirnos, quizás. Prepárele lo que a él le gusta. Cuando llegue él del trabajo cansadito, sorpréndalo. Lávele los pies. Igual el esposo hacia la esposa. A veces nos parecemos, dijimos, ay, pero tan ridículo, yo ponerme a ver esas cosas. No, no es ridículo, es honra. Y Dios premia la honra. Yo he querido hacerle a mi esposo, como yo sé, pues lo de belleza, ¿no? Y muchas veces y mi esposo es muy cosquilloso y ni siquiera tolera que yo le coja los pies. Y yo a veces empiezo y le toco los pies, venga mi amor, le hago, y no me deja ni tocarle los pies. Yo, ay, no, se la pierde, mijito, le digo yo. Pero bueno, de pronto él no le gusta que le toque los pies, pero hágale un masajito. Sorprenda de vez en cuando a su esposa, invítela a una noche romántica, llévela a comer a algún lugar así todo romántico, bonito. No deje acabar ese amor en familia. Los hijos también sorprendan a su mamá, no esperen, o a su papá, no esperen que siempre sea la mamá la que los atienda. Sorpréndela un día, dígale, mamá, el domingo voy a hacer yo el almuerzo. ¿Cuántos hijos hay a usted? Le tocó a usted, mijito, todo. Ay, allá muchos sardinos. Sorprendan a sus mamás. A veces las mamás llegan cansadas de trabajar y llegan y la casa patas arriba. La loza sin lavar, la ropa, zapatos, ¿no? De vez en cuando sorprendan a su mamá. ¿Sabe qué, hijos? Eso es honra para ustedes. Eso es bendición. Uno de madre necesita mucho eso de los hijos. Ustedes no se imaginan cuánto necesita uno que los hijos lo honren a uno. ¿Cómo honran los hijos? A los papás o a la mamá, que es la que vive ahí todo el día en la casa, por aquí, por allí, como una hormiguita. Que ella descanse. Invítela, saque a su mamá a pasear, llévela, los que de pronto trabajan, ¿no? Los que no, pues en la casa, hónrela, téngale la casa como un palacio, que no se les va a caer nada. Mire, son cositas que se han acabado en la familia. Cuando son muchos hijos, cuando son 2, 3 hijos, a veces se les asignan los oficios y ninguno lo hace. Empiezan la peleadera, yo lo hice ayer, no, es que le tocó a fulano y así, sí, y mejor dicho. ¿Y sabe qué termina uno haciéndolo? Para evitarse esos inconvenientes. Pero ¿sabe qué, papás? Error. Falta de autoridad, yo diría. Falta de autoridad. Se dijo, se hace. Yo soy como muy estricta con mis nietos. Y ellos a veces me dicen, no la quiero. A mí me lo dicen a veces ellos, no la quiero, usted nos regaña, usted no sé qué, yo le digo, mi amor, el hijo, y entonces yo les voy metiendo la palabra, dijo, corrige al niño desde pequeño. El padre que no corrige al hijo, ¿qué pasa? A ver, los lectores de la palabra, ¿qué dice? Es vergüenza, ¿cierto? Si uno no más adelante va a ser una vergüenza para uno, un flojo, o una floja, un mantenido que no le gusta trabajar, que no ayuda en la casa. ¿Por qué? Porque le faltó la corrección, la educación de papá y mamá. Porque no corregir, aparentemente el hijo lo toma que es amor, no es amor.
Están equivocados. Cuando los papás lo corrigen a uno es porque lo aman, porque no quieren que uno cometa errores que ellos cometieron. Pero hoy día a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno. Entonces, ojo con eso. Tenemos que edificar familias, edifica tu casa sobre la roca que es Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar.